Apreciado tutor y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Indy Maritza Bolaños y soy estudiante de licenciatura en Matemáticas, y hoy con mi grupo colaborativo número 8 del curso Lectura Crítica nos gustaría compartir con ustedes la explicación del análisis crítico valorativo de un texto. Para iniciar, quiero hablarles de las principales características de los textos literarios y los textos informativos. Entonces, un texto literario se define como la composición escrita que permite transmitir un mensaje o una historia. Se caracteriza por tener una forma estructurada y estética a la hora de usar el lenguaje para narrar historias reales o imaginarias. Tiene unas características fundamentales que las voy a enumerar. En primer lugar está la finalidad. La finalidad de un texto literario es transmitir un mensaje, una reflexión o una enseñanza haciendo uso de los recursos del lenguaje. La segunda característica es la intención comunicativa estética, es decir, que este tipo de texto busca crear una obra de arte con el fin de representar un texto con una estructura bien diseñada y bien estética. En tercer lugar está el contenido. Esos textos se caracterizan por contener eventos que pueden ser reales o imaginarios, pero que representan situaciones ficticias o basadas en hechos de la cotidianidad. Otra característica es el lenguaje, ya que hace un excelente uso de todos los recursos literarios del lenguaje, usando figuras como metáforas, comparaciones, personificaciones con el fin de ilustrar este mensaje que se quiere transmitir, ofreciendo al lector una realidad novedosa y subjetiva. Una característica muy importante de los textos literarios es que tienen mundo propio, es decir, que hace que el lector cree su propio mundo al entrar en el contexto de una historia, es decir, que nos involucra, nos hace entrar a la historia y vivir cada una de las escenas que se nos va narrando. La extensión, bueno, pues cada género de los textos literarios tienen diferentes extensiones, es decir, que podemos tener un cuento que tiene una extensión corta, mientras que hay otros géneros como las novelas que son mucho más largas. Otra característica es el soporte, ya que los textos se transmiten a través de libros, pero también lo podemos encontrar de forma digital, como los libros electrónicos que pues se manejan hoy en día gracias a todo el auge tecnológico. Pero también se pueden transmitir de forma oral, es decir, a través de la lectura cuando tenemos pues nuestro público y queremos pues transmitir el mensaje de forma oral. El tiempo también es una característica importante, ya que perduran a través del tiempo formando o haciendo parte de la historia. Hay muchos textos literarios que son muy ricos en historia de la humanidad y que tienen pues mucha riqueza cultural también. Entonces, esas serían las características más importantes de los textos literarios. Ahora vamos a hablar de los textos informativos, que también se definen como un texto expositivo, o mejor, se conocen como un texto expositivo, cuya función, pues como su nombre lo indica, es informar, es comunicar una información verídica al receptor, ofreciendo datos, hechos, descripciones sobre un acontecimiento de la vida real. Las características, bueno, yo creo que la característica principal de un texto informativo es transmitir o ofrecer mejor una información puntual, concreta, objetiva, que no involucre opiniones personales o argumentos, sino que por el contrario hace un uso de un lenguaje sencillo y claro, de tal manera que sea fácil de entender por parte del lector. Tiene unas características muy puntuales. Uno es su estructura, ya que se compone de 3 partes: introducción, desarrollo y finaliza con la conclusión. El propósito de un texto informativo es transmitir una información clara sobre un hecho específico. Otra importante característica es la veracidad, ya que todos los hechos que se narran deben ser reales y deben poderse verificar. La claridad, como lo dije antes, pues el lenguaje debe ser claro, conciso, para que todas las personas puedan acceder a la información. La densidad se refiere a toda la riqueza que tiene el texto. Debe ser breve, es decir, que los párrafos y las frases que se empleen deben ser concisos sin alterar su originalidad ni dañar la coherencia o la calidad del texto. Además, otra característica importante es que debe ser impersonal, es decir, que debe evitar hacer uso de la primera persona, se debe narrar siempre en tercera persona para tener mayor objetividad.
Entonces, esas son las características muy puntuales, algo muy importante que, como lo decía, no debe involucrar argumentación o estrategias de convencimiento que puedan atentar o puedan influir en la percepción del receptor. Entonces, aquí vemos una de las características más importantes de los textos que tenemos en nuestra cotidianidad, que manejamos en todos los ámbitos, bien sea académicos o de nuestra vida laboral. Los dejo en compañía de mi compañera, la cual va a continuar con la ponencia. Muchas gracias. Hablar el día de hoy sobre las diferencias entre texto expositivo y texto argumentativo. Entonces decimos que el texto expositivo es una forma de expresión para explicar, para desarrollar ideas e informar, y se usa en un trabajo intelectual, ¿sí? Su uso es en el trabajo intelectual, académico, laboral y social, en textos científicos, manuales, artículos y exámenes. Está asociado a la narración, la descripción y a la argumentación, y es la más alejada de los textos literarios, porque pues es oral y escrito, y su punto de vista del emisor es objetivo y subjetivo, y la intención del autor es divulgativa o especializada. La estructura, como bien sabemos, su parte tiene un inicio, un cuerpo de desarrollo y una conclusión, y se organiza de forma deductiva, es decir, que lo general a lo concreto, o al contrario, de forma inductiva, de lo concreto a lo general. Y según el cuerpo se ordena de este modo, la enumeración, las causas, las consecuencias, la cronología y la pregunta-respuesta. Las características lingüísticas, entre claridad, precisión, los planos de la lengua, estamos mirando morfosintáctico, donde nos dice que es el orden lógico de la oración, abundan las condicionales, consecutivas, las oraciones tienden a ser un poquito largas, formas verbales en presente del indicativo con valor intertemporal. En el léxico semántico se emplean tecnicismos y neologismos. Eso quiere decir que son las palabras de una nueva incorporación, y abundan los conectores lógicos, consecutivos, casuales, finales y explicativos, y los elementos tipográficos como la cursiva y la enumeración. Ok, entonces en el texto argumentativo es una forma de expresión en la que defendemos o refutamos alguna opinión y aportamos razones que puedan aportar a convencer o a seducir al receptor con pruebas por sentimiento o emoción. ¿Sí? Como su nombre lo dice, es un texto argumentativo, para argumentar, y su uso en géneros textuales es oral, en los debates, las tertulias, los discursos políticos, los escritos, artículos periodísticos, ensayos y textos publicitarios. Y no nos olvidemos que en un texto argumentativo debemos siempre saber referenciar autores y todo este proceso. Y está asociado a la exposición, por lo que recibe el nombre de expositivos argumentativos. Entonces, los argumentos son las razones para convencer, para que alguien quede satisfecho de lo que se está diciendo. Los tipos son cifras, datos, hechos aprobados y observables, ¿sí? Que sean observables, que podamos estar seguros. Las analogías y ejemplos, experiencias personales, las citas de autores prestigiosos y de autoridad, argumento de ideas, sentencias y refranes, verdades evidentes, sentencias de calidad, cantidad, utilidad y moralidad. Entonces, en los textos argumentativos se pueden tocar temas de toda índole, de toda clase, siempre con hechos, con cifras, como lo dice en esa oportunidad. Y la estructura es prácticamente igual a la estructura del texto expositivo, es una introducción, una tesis. La tesis es muy importante, la tesis. El cuerpo o desarrollo conclusión se organiza de forma deductiva igual, en general o concreto, e inductivo de concreto a general, y según el cuerpo se ordena de este modo: la enumeración, las causas, la consecuencia, la cronología y la pregunta-respuesta. Y los rangos lingüísticos dependen del grado de objetividad y subjetividad
que pretende transmitir el autor del tema a tratar y del tipo del oyente al que se dirige. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta la forma y las palabras que vamos a utilizar dependiendo del público y a quién nos vamos a dirigir. Y se concretan según los planos de la lengua, ¿no? Entonces, morfosintáctico, la presencia del emisor por exhortaciones como tú, vosotros, estimados amigos, damas y caballeros, para que suene un texto llamativo, lindo, con buena presencia, entonces debemos utilizar estas palabras. Y aparecen y abundan las oraciones largas y complejas, pero esas oraciones largas y complejas tienen que ser con mucho sentido y de acuerdo a la tesis del principio del texto argumentativo. Dicen oraciones exclamativas, interrogativas y teóricas, como lo veníamos diciendo acerca de la tesis. Y el léxico semántico abundan con palabras especializadas, ¿sí? Entonces debemos tener un lenguaje apropiado, un lenguaje técnico para realizar un texto argumentativo para que quede de la mejor manera. También se pueden utilizar los conectores, por consiguiente, de hecho, sin embargo, por el contrario, y topicalizadores como los que vemos aquí en relación a etcétera. Entonces, para finalizar, podemos decir que todo texto argumentativo siempre es de carácter expositivo, ¿sí? Siempre vamos a tener que mostrar dentro de un texto argumentativo, vamos a tener que mostrar un texto expositivo. Siempre es de carácter expositivo. Y la diferencia de estos textos es su finalidad y las técnicas que se emplean para conseguirla. En el texto argumentativo se inicia con la tesis de dicho tema a tratar y se justifica mediante argumentos con el objetivo de convencer, ¿sí? Convencer con hechos, con resultados, con cifras a alguien. Y en el texto expositivo se desarrolla únicamente un tema con menos objetividad. Muchísimas gracias, Diana Patricia, por acompañarme en este momento. Esto era lo que tenía para compartirles y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.